Buenos días, José Andrés Gallego. Buenos días. En primer lugar, nuestra alegría por contar contigo. Queremos charlar de algo que has tratado el martes pasado en la parroquia de San Marcos, las leyendas negras de la Iglesia. Pero primero queremos preguntarte por cómo llevas tú ser historiador y a la vez católico, creo que con serias convicciones católicas, porque para mucha gente es incompatible, es como tener una especie de prejuicio previo a lo que luego uno se encuentra en los documentos y en los datos. Bueno, puedes estar seguro. Una vez en una crítica que me hicieron en el libro, una de esas críticas feroces, decían, es que el autor es católico militante conservador. Yo, la verdad es que yo no, militante me suena casi peor que conservador, pero sencillamente soy católico. ¿Cómo lo llevo respecto a ser historiador? Primero, tiene muchísimas relaciones. Es decir, yo me hice historiador porque me hice preguntas como católico y pensé que podía resolverlas de esa manera, responderlas de esa manera, como otros las responden de otras. Y por otra parte, al final, quizá he tardado mucho, me he dado cuenta que ser católico no es más que una manera muy importante de conocer la realidad tal como es, y por tanto, digamos que la historia, o sea, la realidad de la historia forma parte de la realidad humana, que es católica, que es cristiana, vamos, está toda ella subordinada al Señor, incluso en aquellos que no creen. Vamos, José Andrés, con los temas que queremos tratar. Dice la gente que la Iglesia es rica, que tiene muchísimas propiedades y se utiliza mucho esto como arma arrojadiza contra quien realmente pues luego hace mucha tarea de solidaridad, pero ante cualquier problema mucha gente dice, bueno, pues que empiecen los curas, la Iglesia, por vender lo que tienen. Bueno, yo Sí. querría decirte, primero de todo, decir una cosa, aunque no me extiendo en ella por si, por si a lo mejor eso es otro tema para tratar en otro momento. Pero por lo menos lo dejo por si ves en un momento de esta conversación que vale la pena tratarlo. Que es lo siguiente. Lo primero que tenemos que meternos los católicos en la cabeza es que el concepto que manejamos, la palabra, cuando hablamos de la Iglesia, no es la Iglesia. O sea, de lo que estamos hablando es de lo más externo, de una realidad tremendamente profunda y misteriosa que es la Iglesia. Entonces, cuando hablamos cuando se habla de las riquezas de la Iglesia, se está hablando, supongo, de los curas, de los obispos, de los templos físicos, pero solo te digo una cosa, para no desarrollar lo tremendo que es, como tú sabes muy bien, este tema. Tú recuerdas que entre los primeros cristianos se cantaban himnos, en algunos de los cuales, que están perfectamente documentados, de los primeros siglos del cristianismo, decían en un sentido realista, no en un sentido figurado, en un sentido realista, que la Iglesia es María. Entonces, yo creo que esta idea, que no es heterodoxa, tampoco es que, puede haber teólogos que no lo vean así, pero no es que yo sepa doctrinaria de la Iglesia, pero sí que es perfectamente ortodoxa. Esa idea puede ayudar, por lo menos a mí me ayuda, a resolver muchos de estos tópicos. Es decir, cuando dicen las riquezas de la Iglesia, o sea, que estoy hablando de las riquezas de María, es una tontería como una vida. La actitud reaccionaria de la Iglesia, o sea, ¿de qué estoy hablando? De la actitud reaccionaria de María Virgen, me parece una tontería de tal envergadura. O sea, yo creo que eso es muy importante, que es que los propios católicos reducimos lo que es verdaderamente la Iglesia, que es un tremendo misterio, la reducimos cuando hablamos de ella. Esto es cierto, sí, sin duda. Pero vamos a al tema, diríamos, por así, sociológico. Las portadas del país. Portadas de acuerdo. Bueno, pues, dicho eso, lo de las riquezas de la Iglesia, eso, vamos a ver, es que es un disparate. O sea, hay una cosa cierta, que es verdad, que la Iglesia tiene 20 siglos y que en 20 siglos ha habido mucha gente dentro de la Iglesia que
ha hecho donaciones, que ha hecho negocios también, es decir, que ha manejado el dinero, bueno, pues de una forma u otra, que ha generado una gran cantidad de realidades, de bienes, que efectivamente, en términos económicos, tienen un valor. Ahora, pensemos que, por ejemplo, la Catedral de Las Palmas la ponemos en venta, suponiendo que no haya razones para mantener la Catedral de Las Palmas. Yo simplemente recuerdo una cosa tremenda, que creo que es tremenda, que supongo que todavía hay, desde hace cosa de 20 o 30 años, bastantes hogares de españoles, no es posible saber cuántos, de gente pudiente, que tiene un antiguo sagrario como minibar, así como suena. O sea, un lugar donde durante siglos ha estado el cuerpo real de Jesucristo, en este momento es minibar. ¿Por qué? Porque hubo una época, allá por los años 70-80, en que esa idea del empobrecimiento, de que la Iglesia, en ese sentido reductivo de la palabra la Iglesia, fuese realmente pobre, pues hubo curas que con muy buena voluntad quitaron el sagrario que les parecía ostentoso. Bueno, ese sagrario ostentoso no ha acabado en beneficio de los pobres, en lo que ha acabado es en un minibar. O sea que si se pone en venta la Catedral de Las Palmas, sospecho que sí, que efectivamente habría quien la comprara, incluso que pagaría bastante dinero, y la veríamos convertida pues en un multicentro, o en un solar para hacer un rascacielos de alto standing, como dicen. O sea, que es un disparate. O sea, lo que tenemos es un legado histórico vinculado al culto al culto divino. Entonces lo que tenemos que plantearnos primero es la forma de hacer eso, de que eso verdaderamente sirva para el fin al que estuvo destinado. Tengo más cosas que decir sobre eso, pero digo, tampoco quiero alargarme demasiado. No sí, sé si la idea de muchísima gente es claro que está equivocada, porque la forma de que siga siendo de todos es que sea de la Iglesia, me parece. Claro, a mí, vamos, evidente, sí, bueno, si no se privatiza y pasa a manos. Hay un hecho histórico quizá muy clarificado en este sentido, que son las desamortizaciones. No sé si tú podrías explicar brevemente qué fueron las desamortizaciones. Fíjate, bueno, déjame que cuente una anécdota que no es una anécdota, no querría yo verlo en el mundo católico, desde luego. Hace 3 o 4 años estuve en Edimburgo, en Escocia. Ya sabéis que en Escocia hay una iglesia nacional que es la presbiteriana. La religiosidad en Escocia se ha venido abajo tremendamente, y muchas de las iglesias todas parecen hechas con el mismo patrón, las iglesias góticas en un gótico muy tardío, pequeñas, están vacías, y bueno, en vez de tirarlas, muchas de ellas lo que han hecho es o venderlas o alquilarlas. Y entonces para mí por lo menos es conmovedor ver, conmovedor en el sentido negativo, claro, ver pasar al lado o ver de lejos una iglesia con un letrero luminoso de un comercio, y frecuentemente de un comercio de ocio o de entretenimiento, vamos, o un music hall. No digo un cabaret, pero poco menos. Eso lo puede ver cualquier persona que vaya a Escocia en ese momento. En este momento sucedería, si en España los templos se pusieran en venta, podríamos encontrarnos exactamente eso igual. Una frutería, y eso quizás sería lo más digno, o incluso una boutique, en la iglesia de Tamaraceite, por ejemplo. ¿Qué te parece, desde el punto de vista histórico, los pronunciamientos formales, por así decirlo, los documentos, los escritos, las palabras que en un momento dado tiene la Iglesia respecto de lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Una forma de solidaridad o una forma de egoísmo? Hombre, una forma de solidaridad. Yo creo que la última encíclica del Papa
Hombre, yo no me atrevo a animar a la gente a que la lea porque es muy larga y es difícil de leer, es árida más que otra cosa. Pero la última encíclica del Papa es un aldabonazo tremendo en la conciencia de todo el mundo, desde los trabajadores y de los sindicatos de los que habla hasta los que manejan toda la cosa pública, y todas las finanzas, ¿no? Y además es una afirmación extremadamente, a mi juicio, arriesgada en el sentido de tan impopular que, de hecho, seamos francos, no se le ha hecho caso, donde se tenía que hacerle caso. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que el Papa ha dicho fundamentalmente en esa encíclica es que el sistema económico, todo sistema económico, toda economía, todo orden económico, el que sea, se sostiene gracias a que hay donación, o sea, que hay gratuidad, que hay gente que hace el bien sin pedir nada a cambio. O sea, no dice que tenga que haber gente que haga el bien sin pedir nada a cambio, sino que lo que dice es más radical. Dice que sin que nos demos cuenta, incluso el mal orden económico que hay se sostiene como orden económico gracias a que hay gente que hace cosas a cambio de nada. Claro, nadie le ha hecho caso porque lo que ha hecho en consecuencia, lo que hay que hacer es que haya todavía más gente que haga cosas a cambio de nada. Claro, eso no lo ha comentado absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Es una cosa que ha pasado como si... Y es clave en la encíclica. Entonces digo, si eso es egoísmo, venga Dios y lo vea. Claro. Estamos conversando con José Andrés Gallego sobre algunos tópicos, algunas mentiras que de manera muy interesada, no por casualidad, se dicen sobre la Iglesia. Se dice, José Andrés, que la Iglesia está contra la ciencia, que Galileo, que hay hechos históricos que hablan de que la Iglesia está contra la ciencia. No se dice tanto quizá de la Iglesia actual, se reconoce más, pero quizá más de la Iglesia del pasado. ¿Qué nos dices? Vamos a ver, el caso más famoso es el caso Galileo. Vamos al caso Galileo. Y el caso Galileo, ya recuerda todo el mundo que es un científico italiano de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, que se atrevió a afirmar que el Sol, o sea, la Tierra da vueltas en torno al Sol y no al revés, como se desprende de la Biblia, que es la Tierra la que centra todo. Y entonces fue condenado por ello. Bueno, en primer lugar, el asunto es, como siempre, mucho más complicado. Eso no quiere decir, vamos a ver, fue una condena errónea, pero fue una equivocación de la gente que lo condenó. Hay que decir que la condena la cumplió en un palacio asistido por, o sea, no estamos hablando de una condena con torturas y con ejecución, sino como una vida bastante cómoda y regalada. Lo cual no simplemente matiza el asunto, pero es cierto que la condena fue equivocada. Ahora, hay una cosa que yo me pregunto, ¿por qué la gente recuerda menos que eso? Que es que unos 50, 60 años antes, 70, el asunto fue largo, otro católico, porque Galileo era católico, Copérnico, había afirmado exactamente lo mismo, que la Tierra da vueltas en torno al Sol, y no solo no lo habían condenado, sino que le habían aplaudido desde la propia Roma. La propia Santa Sede se le animó a que siguiese con esas investigaciones. Nuevamente, eso hay que preguntárselo, y ya lo adelanto, hubo un cambio de actitud en relación con el protestantismo, y por eso digo que el asunto es muy complejo. Pero bueno, pero antes de entrar en esa complejidad, que no sé si tendremos tiempo, querría que la gente pensara por qué no le llegan otros datos de ese hecho,
bueno, que posiblemente a más de uno le llamen la atención cuando se entere. Primero, el que acabo de decir, que 70 o 80 años antes, Copérnico, católico también, dijese esto y dijese eso mismo, y sin embargo se le aplaudiera desde Roma. Y de eso nadie nos habla. Y nadie dice que eso está a favor de la ciencia. Pero damos un paso más. ¿Quién sabe de los que oyen en este momento lo que estamos hablando que Copérnico era un canónigo católico de una catedral? O sea, el astrónomo que dijo eso y fue aplaudido era un canónigo, ¿eh? Y de eso, vamos, eso ya lo sabe muy poca gente, ¿eh? Tercero, vamos a dar ya el paso final. Acabo de decir que a Copérnico, por decir eso, lo alabaron desde la Santa Sede. Un cardenal escribió en nombre del Papa, y él escribió al Papa, hablando de ello. Sin embargo, Copérnico fue condenado durísimamente por decir eso. Se dijo de él que un hombre que decía esas cosas no podía andar suelto, vamos, una frase casi literal. ¿Quiénes dijeron eso? Lutero y Calvino y otros destacadísimos protestantes. ¿Por qué diantre de esto no tiene noticia? Nada. Posiblemente, a lo mejor tú, no sé si lo sabías. No, me acabo de enterar. Posible, o sea, nada. Y yo tengo no la he traído aquí para no cansar a la gente pero las palabras que dice, que puso por escrito Lutero sobre, y las de Calvino son de una dureza, vamos, poco más o menos es una amenaza, o sea, no es una condena, es una amenaza. Es decir, ese hombre no puede andar suelto, no puede andar por la calle una persona que dice esas barbaridades. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser, me parece, prudentes ante este tipo de tópicos, y todos los demás, sobre la Iglesia y sobre cualquier persona, porque eso es en la relación humana es exactamente igual. Cuando nos dicen de fulano que es así o sea, y entonces lo repetimos sin más ni más. Hay que ser enormemente prudentes porque hasta estas propias mentiras, digámoslo así, o verdades a medias, tienen su propia historia. Es decir, gran parte de todas estas cosas que se dicen de la Iglesia proceden del siglo XVI y del enfrentamiento con el protestantismo, ¿eh? Aunque ahora todos hablamos de ecumenismo, bueno, mucho más los católicos que entre los protestantes, las cosas como son. Mucho hablamos de hermanos separados, pero eso es una cosa de hace 4 días prácticamente. Hasta el siglo XX ha habido un enfrentamiento tremendo. Y hoy mismo, no tanto entre los católicos como entre los protestantes, hay una actitud de rechazo del catolicismo fortísima. Bueno, entonces, en el siglo XVI es cuando los protestantes, cuidado, igual que muchos católicos crearon una imagen falsa de los protestantes, es cuando se habla de Lutero como un hombre soberbio y lujurioso y tal igual, por tanto se cometieron también injusticias en ese sentido. Del mismo modo, los protestantes crearon una imagen falsa, totalmente ridícula, de los católicos. De entonces es el asunto de las riquezas de la Iglesia, de entonces es el problema de la ciencia y lo de Galileo, de entonces es un tercer tópico tremendo, las barbaridades de los españoles en la conquista de América. ¿Por qué los españoles? Porque eran los miembros de la monarquía, que era la gran defensora armada, la gran potencia, vamos a decirlo. No es que esté diciendo que los españoles eran mejores que todo el mundo, simplemente que en el mundo internacional de entonces, la gran potencia, perdón, las dos grandes potencias defensoras de la Iglesia Católica eran el Imperio Germánico, los Austria, y el monarca español, la monarquía española, y por tanto se creó una imagen con todos estos tópicos. Luego vamos a volver al tema de América, porque es otro de los grandes tópicos. Sí. Pero antes de pasar a ese tema, ¿podemos decir con toda contundencia que la Iglesia Católica es favorable a la ciencia, a que se investigue? Es totalmente favorable a la ciencia, absolutamente favorable. Es que nunca ha dejado de serla. Eso, o sea, de serlo, es que no tiene ni... Vamos... Te digo porque
en el animalario de la opinión pública está el tema de las células madre. Bueno, pero eso es otra cuestión. Es que lo que únicamente se dice en la Iglesia es que igual que en cualquier aspecto de la vida, a la hora de comprar y vender, a la hora de escribir, a la hora de hacer lo que sea, no vale todo, sino que hay cosas morales y cosas inmorales, sencillamente. O sea, bueno, que hay cosas morales e inmorales porque la realidad es la que es. Lo mismo sucede con la ciencia. O sea, el hecho de que un científico, yo como historiador, vamos a ver, intente averiguar la verdad sobre un hecho, no tengo una rectitud de intención, tal, quiero saber la verdad. Entonces, por tanto, para averiguar la verdad, ¿vale todo? No, va a valer todo, no vale todo. Y de hecho hay científicos católicos en todas las áreas del saber. Claro, hombre, vamos, eso es más. Eso es una cosa. Voy a referirme, vamos, no en la forma, yo creo que querría que me entendieran todos, pero a algo que les puede sonar a las personas más cultas que nos escuchen. La gran revolución científica de que se habla en la historia es la del siglo XVII. Y se afirma que en la revolución científica del siglo XVII no participaron los católicos. Bueno, entre los especialistas, incluidos los no católicos, eso hoy está totalmente negado. O sea, en la renovación científica, que no fue revolución, que es que por el mismo nombre de revolución científica del 17 se ha abandonado. La idea de que no participan los católicos no se la cree nadie, porque Galileo era católico y multitud de gente, o sea, de los que participaron. O sea, ese mismo es un mito creado por protestantes, no los protestantes, sino algunos protestantes que lo utilizaron contra la Iglesia. Más ejemplos, pues la Ilustración del siglo XVIII. Hace 50 años se preguntaban en el centro de Europa si había habido una Ilustración católica. La Ilustración era protestante. Hoy día eso un historiador, no hay historiador que se pregunte semejante tontería, porque la evidencia de la multitud de católicos que hubo en la Ilustración del siglo XVIII es tal que no. Y te metes en la historia de las matemáticas, por ejemplo, ahora cuando sale de vez en cuando en el periódico, se ha resuelto el problema que planteó hace 100 años Poincaré, un famoso matemático francés, de los más famosos del mundo, de finales del siglo XIX. Bueno, terciario franciscano. Claro, Poincaré, que resulta que han tardado más de 100 años en resolver un problema matemático que propuso. O sea, eso es una de las armas creadas en esa lucha entre católicos y protestantes, que gracias a Dios ya por lo menos muchos de nosotros hemos abandonado, nos hemos negado a continuar. Pero eso me parece importante que la gente lo tenga claro. Mira, y en la actualidad, por ejemplo, ahora mismo, dinos un científico que tú admires, que esté hoy por hoy trabajando en algún área cualquiera de la ciencia. Nos has dicho que históricamente han estado en todos los áreas. Es que ahora casi lo difícil es seleccionar un católico, vamos. Me resulta más fácil así de entrada, digo, porque no tenía pensada pero, por ejemplo, en la Academia Sueca, donde se atribuyen los premios Nobel, o sea, unos cuantos de los que deciden a quienes se da el premio Nobel son católicos. En la Academia Sueca hay un grupo importante de católicos. Vamos, es que no sé de qué podríamos hablar, de toda la investigación sobre las células madre. Pues, por ejemplo, en España, uno de los hombres con un prestigio internacional mayor en este momento es César Nombela. Bueno, lean lo que métanse en Internet, pongan César Nombela y vean las cosas que dice César Nombela, por ejemplo. Es muy fácil hacerlo, vamos. Estamos conversando en nuestro programa de hoy sobre leyendas negras de la Iglesia con José Andrés Gallego. José Andrés, la gran leyenda negra, posiblemente,
sea el desastre que supuso para América que allá llegaran los españoles colonizadores. Ya está algo lejos el año 92, en el que tuvimos que soportar una mentira tras otra. ¿Qué pasó en América? Yo creo que efectivamente les cayeron los españoles, y que eso hay que reconocer que eso es muy duro, pero que aquella lluvia de frailes, hay un cronista, no me acuerdo cuál de ellos, que dice que es que ha sido una lluvia de frailes la que ha caído sobre. Aquella lluvia de frailes la guiaba el Espíritu Santo, porque si no, no se explica que en medio siglo cristianizaran prácticamente un continente. Yo creo que no tiene explicación humana la rapidez de la cristianización de América en el siglo XVI. Ya digo, un poco más de 50 años. Que se cometieron barbaridades, pues igual que se cometen ahora en España los católicos y los no católicos españoles, pues hacen barbaridades, claro, evidentemente. Eso es completamente cierto. Que se cometieron las barbaridades que dicen, y que todo aquello fue una esclavización de los indígenas, falso. No habrían llevado negros allí, pobres negros, esclavos, si se hubiera esclavizado a los indios. Dice, no, es que la encomienda se utilizó el sistema de encomendar, que era lo que se llama encomienda. A un español se le encomendaban unos indios, y este español los trataba como esclavos. Unos sí y otros no. Unos los trataban como se aprovechaban de ellos, de su trabajo, y otros les hacían lo que tenían que hacer, y por eso se los encomendaban, que era educarlos, protegerlos, formarlos también en el trabajo. Eso es necesario, y y entonces se concebía el trabajo como se concebía, de sol a sol, pero lo hemos conocido hasta hace bien poco. De forma que más bien el que mira con un poco de ecuanimidad lo que sucedió en América en el siglo XVI, lo que hace es asombrarse de la rapidísima cristianización de aquella gente. También causa sorpresa el mestizaje, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de en el norte de América, donde la relación con los aborígenes era relación con inferiores, si se da mestizaje es porque no se considera inferiores a... No, claro, evidentemente, eso es cierto. Hay que decir también, claro, todas estas cosas son más complicadas de lo que parece. Los indígenas de la zona de Norteamérica, la zona que fue británica, donde nacieron los Estados Unidos, eran nómadas, y los de las zonas españolas, en gran medida, en las zonas más pobladas, eran sedentarios, o sea, gente que vivía en casas, digamos, no andaba de un lado para otro continuamente, y por tanto la relación era más fácil, pero lo cierto es que hubo relación, y que cuando en el siglo XIX, ya separada, independizada América, en el Congreso de los Estados Unidos se habla de lo que hay que hacer con los propios indios norteamericanos, hubo congresista que dijo expresamente cuidado con no hacer lo que hicieron los españoles, porque la América, Suramérica, o todavía no se hablaba de Latinoamérica, la América hispánica está como está, mucho peor que nosotros, por culpa de haberse mezclado, es decir, en definitiva, de no haber extinguido a los indígenas. Por tanto, eso es absolutamente falso. O sea, no hay más que ir a América en este momento y ver el maravilloso mestizaje que hay allí. Yo creo que es un verdadero regalo, lo que allí se puede contemplar. Que por otra parte es el bloque mayor de católicos que hay, o sea, el número mayor de católicos que hay en el mundo, en la Iglesia Católica, es el de la América hispana. No deja de ser curioso que la gran cabeza de puente del catolicismo en Asia sean las Filipinas, que esa es otra. Hay una anécdota muy bonita de la Segunda Guerra Mundial, de un general, por cierto, masón,
según sus biógrafos, el general MacArthur, que ya sabes que fue a Filipinas precisamente para la batalla del Pacífico contra los japoneses, puso su base de operaciones en Filipinas. Y al conocer, a los pocos días de estar en Filipinas y darse cuenta de lo que son los filipinos, dijo, creo que textualmente, claro, en inglés, no en castellano, estas palabras: ¿qué país es España que ha podido hacer occidental a un país asiático? Así de sencillo. ¿Quiénes hicieron occidentales a los filipinos? Los frailes, porque a Filipinas no quería ir casi ningún español. Razón: había que cruzar el Atlántico, una vez en Veracruz, cruzar lo que hoy es México, en lo que entonces se llamaba Nueva España, hasta Acapulco, en la costa del Pacífico, y hacer un viaje que duraba tanto que se llegaban a pudrir la galleta, no llevaban pan, una galleta que se hacía para eso, se podría. El agua también, se agusanaban no quería ir absolutamente nadie. ¿Quiénes iban allí? O los 4 funcionarios que tenían que ir necesariamente a la audiencia de Manila, tal, o los frailes. Por eso, hasta 1898, la presencia española en América fue sobre todo presencia de misioneros. Y eso hay que reconocérselo a las 4 grandes órdenes misioneras que lo hicieron: los agustinos, franciscanos, dominicos y jesuitas. ¿Nace en los derechos humanos con motivo de Claro, asunto? No, los derechos humanos no. Los derechos humanos ya hablan de ellos los griegos. Lo que nace a raíz de esto es el derecho internacional, que eso efectivamente es algo muy importante. Ahora hablamos todos de relaciones internacionales y sabemos que las relaciones internacionales obedecen a unas normas que se llaman derecho internacional, y sin embargo no sabemos que eso es una creación de teólogos, sobre todo de la Universidad de Salamanca, españoles del siglo XVI, que se preguntaron si lo que estaban haciendo los españoles al otro lado del Atlántico, en América, estaba bien. Y hubo respuestas para todos los gustos, ¿eh? Hubo quienes dijeron que sí, quienes dijeron que no, y quienes que dijeron que sí, pero... Y entre la opinión que al final se impuso, la de Francisco de Vitoria, un dominico, la sistematizó de una forma tan extraordinariamente clara que sigue siendo hoy una de las propuestas, la primera propuesta de la historia del derecho internacional, que constituye verdaderamente un hito en eso, en la definición de las normas que deben regir el derecho, las relaciones internacionales. Incluso hay gente todavía hoy que piensa que el mundo iría mejor si se recuperase el planteamiento de las relaciones internacionales que hizo Francisco de Vitoria. Puede decir la gente, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con...? Claro, es que para Francisco de Vitoria, como para todos los españoles, aquellas tribus americanas de indígenas que encontraron en América eran naciones. Aunque se sometieran al rey de España, seguían siendo naciones. Entonces, por tanto, se preguntaron cómo hay que tratar a esas naciones. Y así nace el derecho internacional. Eso, el derecho internacional y muchas más cosas, incluso la teoría económica, que se suele atribuir al siglo XVIII y a los Adam Smith y compañía. Hoy ya está claro, no todos, porque se difunden las cosas con mucha lentitud, pero sobre todo la escuela austriaca de economistas descubrió hace cosa de 40 o 50 años que estos mismos teólogos del siglo XVI se plantearon también el problema del comercio. Es decir, por lo mismo, ¿qué derechos tienen los españoles para comerciar con América? Y entonces de ahí surgió toda una teoría económica. ¿Hubo experiencias especialmente democráticas, especialmente respetuosas con la persona, como pueden ser las misiones de los jesuitas? Las misiones guaraníes de los jesuitas son las más famosas. Hay que decir, en justicia, también para no idealizar las cosas demasiado,
que yo creo que es que los guaraníes eran especialmente propicios, digamos. Una de las cosas más, yo creo, más bonitas, me gustaría que pudierais hacerlo un día aquí en la emisora, que es que en otras misiones jesuitas, de lo que hoy es Colombia, de lo que hoy es Bolivia, las de Chiquitos, que se llaman así, que serán también reducciones jesuíticas, se encontró en un armario de una sacristía de una de las misiones un montón de partituras que eran copia de las que cantaban los indios guaraníes. Habían llevado una copia de la zona del Paraguay a Chiquitos. Oír, porque claro, como son partituras musicales, se han podido reconstruir, hay muchas grabaciones de cómo cantaban. Es increíble, es una cosa increíble que indígenas de cultura distinta cantaran de esa manera tan extraordinariamente maravillosa. A mí eso, he estado en las misiones y he visto lo impresionante que son esas misiones. Pensamos en la película de la misión, que a lo mejor la ha visto bastante gente. Hay una cosa que es un error histórico total y completo. Cuando aparece la misión o las misiones, se ven chozas donde viven los indígenas. Bueno, yo he estado en las misiones y lo que hay allí son casas de piedra labrada, no chozas. Casas de piedra labrada donde vivían los indígenas y hechas por los indígenas, enseñados por los propios jesuitas. Bueno, pues eso, que ya es en sí mismo sorprendente, si uno oye lo que les enseñaron a cantar, bueno, esto es una maravilla de capacidad de educación y de valoración de la dignidad de la persona. Se nos va el tiempo. ¿Dónde está el origen? ¿Qué intereses hay detrás de estas leyendas negras? Vamos a ver, ya he dicho el origen, ya lo he dicho, está en el enfrentamiento al protestantismo. Eso sigue, en parte sí, yo creo que en parte, cuidado, hay como en todas las cosas, hasta cuando hablamos de la masonería tendríamos que matizar más, es decir, tanto los protestantes como entre los masones, como entre todo el mundo, pues hay muchas diferencias, pero por lo menos se puede afirmar que el mundo en este momento, y quizás siempre, desde luego en este momento, no está en manos, no está regido, los grandes gobernantes del mundo de las finanzas y de la política no se inspiran en criterios católicos y además se encuentran con unos personajes empecinados en decir que lo que hay que hacer es eso que decíamos antes, es dar a cambio de nada, y que eso no solamente concierne a los misioneros y a los que dan limosna en la Iglesia, sino que concierne a todas las personas, empezando por los grandes políticos y los grandes financieros. Es decir, que ellos mismos tienen que saber dar gratuitamente. Claro, eso agua muchos negocios. Y si eso lo unes, pues por ejemplo, al negocio del aborto, al negocio de... Bueno, por citar el más... Es que ayer mismo leía un informe sobre los negociantes, los empresarios abortistas españoles, y me quedaba asombrado. O sea, no creas que son 4 o 5 o una docena de empresarios dedicados a las clínicas de aborto. No. Son holdings, complejos empresariales que tienen igual una cadena hotelera, una cadena de boutiques y una cadena de clínicas abortistas. Es un negocio como otro cualquiera, ¿no? Ya ni siquiera es ya el puro ganar por ganar, aunque sea a costa de la vida. Claro, una potencia como la que en realidad seguimos, gracias a Dios, formando los católicos, porque hay unos que lo hacen bien, aunque otros lo hagamos muy mal, que haya una falange de gente diciendo no pasamos por ahí. Eso claro, a todas esas gentes les interesa borrarlo del mapa, cuanto antes mejor.
que se haga el negocio. ¿Cómo ves la relación actual de la Santa Sede con la ONU? Hombre, yo creo que el Papa que tenemos, gracias, es un Papa muy prudente y muy inteligente y que mide muy bien las palabras, pero con esa suavidad con la que habla dice cosas muy fuertes. Lo que pasa es que quizá consigue que no se enfaden, precisamente por su suavidad. Aunque no olvides lo que ocurrió, lo que nunca, yo creo que a ningún Papa, por lo menos en los últimos 2 siglos, se había llegado a tanto, me parece que fue el The New York Times, el famoso diario de los Estados Unidos, cuando le llamó públicamente estúpido. Es decir, lo que va mal es el cristianismo, estúpido, o lo que está mal es el catolicismo, stupid, estúpido, dirigido al Papa. Por tanto, bueno, no creo que sea el mejor momento de las relaciones, tampoco es que sea malo, porque en la ONU tienen que guardar las formas, pero estos últimos papas, sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI, han resultado demasiado molestos para los grandes magnates. Cuidado, no digo con eso que no lo fueran también Pablo VI y Juan XXIII y Pío XII. Lo que pasa es que el asunto va creciendo, porque yo creo que no soy pesimista, pero vamos, tampoco, siendo realista y mirando las cosas con la distancia, pues que en el fondo también le permite a uno la edad y la fe, por qué no decirlo. Hombre, el mundo está en una situación verdaderamente difícil, y no solo por la crisis económica, y está en una situación difícil que tiene unas raíces morales muy claras. Y claro, o sea, no es simplemente que los políticos lo estén haciendo bien o mal, sino que resulta que en plena, cuando ya se ha desencadenado la crisis económica mundial, que se ha desencadenado, nos enteramos de que hay gente que sigue especulando para hundir la economía de tal o cual país, España, por ejemplo, pero es igual, Irlanda, el que sea. O sea, es como si 3 años después de estallar la crisis no nos hayamos enterado o no se quieran enterar del fondo del asunto. Y claro, resulta que tenemos ahí un papa y un montón de católicos que siguen diciendo, señores, el problema es que ustedes especulan, ustedes juegan con la vida y con la comida de la gente, y eso, pues, lógicamente es una batalla. Y en este problema, uno de los elementos que tú mejor conoces, te querría preguntar, porque se nos va el tiempo, es imprescindible manipular la historia, por así decirlo, ¿no? No se puede contar la historia como es, sino que necesitan manipularla. Claro. Ahí, sin embargo, yo te digo una cosa, y claro, esto sería para hablarlo más largamente. Yo creo que somos los propios católicos también los primeros que tenemos que perder el miedo a la verdad histórica. La verdad nos libera, según el Evangelio, y ahí se incluye, por supuesto, la historia que es. La verdad es histórica. No hay que tener miedo, Yo creo que Juan Pablo II dio ese ejemplo maravilloso de pedir perdón por las culpas que él evidentemente no había cometido. Y nadie, es curioso, todos pidió perdón por la Inquisición y tal, pero ni los judíos, ni las distintas iglesias protestantes, ni los musulmanes tal, han pedido perdón por las cosas que han hecho. Tampoco se les puede exigir. ¿Por qué? Porque en el fondo de esa petición de perdón, me da la impresión, está la fe en la comunión de los santos. Yo creo que detrás de esa cosa que extrañó a muchos católicos en Juan Pablo II, y que ha seguido Benedicto XVI, que es pedir perdón públicamente, está la comunión de los santos, o sea, la conciencia de que lo que hacemos mal repercute en todos, no solo en nosotros, y lo que hacemos bien repercute en todos, no solo en nosotros. Bueno, eso pues nos alegra mucho haber podido contar con José Andrés Gallego para nuestro programa.